Vamos a seguir hoy con la serie de exposiciones sobre el Evangelio de Marcos y pueden ir buscando en sus Biblias en el capítulo 7, en los versos que van desde el 24 hasta el 30. A modo de introducción podemos ver que la pecaminosidad del hombre ha sido la causa de la ruptura en las relaciones humanas, la causa de que hermanos como Caín y Abel se despedacen y que familias se despedacen y que sociedades se despedacen. Y todo esto surge de la fragilidad con que las pasiones humanas son manipuladas, de la facilidad como el odio y de la facilidad como cualquier envidia puede generar un gran conflicto. Solo el Evangelio puede volver a traer paz al corazón del hombre y desde ahí irse restaurando las relaciones. Hay pueblos que actualmente están divididos por rencillas históricas y pueblos que hoy siguen en guerra tras guerra porque no han encontrado la manera de unificarse y de vivir en paz. En el mundo de la Palestina del primer siglo también había una distinción muy marcada entre pueblos, entre judíos y gentiles. Y eso originó una separación de mundos donde los unos despreciaban a los otros, con la imposibilidad de que pudiera llegarse incluso a dar una relación pacífica por muchos factores. En este relato del Evangelio, el Señor ahora extiende su ministerio hacia las regiones fuera de Israel. Es decir, ahora el ministerio del Señor se introduce en el reino de los paganos. El sermón del día de hoy lleva como título Las migajas de los hijos, los dones del reino para los gentiles. El Evangelio es poder de Dios para derribar esa separación que existía entre judíos y gentiles. Cuando Pablo nos habla del Evangelio en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo la paz. En este texto, el Evangelio de Marcos nos habla de ese mismo tema de Efesios, pero de una manera más sutil y por medio de un evento milagroso y de un diálogo entre una mujer gentil y el Señor. El texto dice de la siguiente manera: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro. La Reina Valera dice a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. Dice, la mujer era gentil. Algunas traducciones dicen griega, pero la idea de griega es de que no era parte del pueblo de Israel. Así que la idea de gentil corresponde a una buena traducción. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía:
deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos o echarlo a los perros. La respuesta sin duda es dura. La palabra es durísima. Esta mujer viene buscando misericordia y el Señor le responde: los hijos son primero que los perros, con todo lo que implica, y quizás para algunos hasta se minimiza, porque los perros hoy son animales domésticos y les tenemos cierto aprecio. Pues en el mundo judío no. Los perros eran los perros carroñeros, los que comían cadáveres, los que eran impuros. A los herejes en la Biblia se les llama perros. Y los perros, dice Apocalipsis, no entran en el reino de los cielos, y no se refiere a los animales, sino a aquellos seres humanos a los que se les compara con perros por su impureza y por su carácter de animal carroñero. O sea que la expresión es fuerte. Era lo que se veía en el conflicto de estos mundos. Los judíos trataban a los paganos de esa manera, los perros. Dice, y no se come con los perros. Por eso recordemos el tema de impureza. Pero el Señor venía hablando de la impureza en todo este discurso. Y digamos, estas palabras que el Señor pronuncia son las que el mundo de su época pronunciaba con toda naturalidad con relación a los gentiles. Ellos son los perros, son la paja que atiza el infierno. Para eso fueron creados y para nada más. Pero ahora el Señor llega y va a extender la misericordia para un pueblo que no había sido hasta ahora objeto de esa misericordia. Después vamos a entender el sentido de la frase, pero él dice, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero la respuesta de la mujer va a mostrar la respuesta de una fe perseverante y una humildad genuina frente al reconocimiento de lo que el Señor le está diciendo. Ella dice, es cierto, Señor. Es cierto, Señor, dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. La mujer dice, yo no estoy pidiendo un lugar en la mesa del rey. Yo pido las migajas. Y Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Esta es la forma como el Evangelio de Marcos introduce el tema de la predicación a los paganos. Habían fronteras, en este caso no solamente fronteras, digamos, materiales y culturales, sino que habían fronteras religiosas. Los gentiles no tenían trato con los judíos y los judíos no tenían ningún tipo de trato con las naciones vecinas, porque sobre todo estas naciones estaban asociadas al mundo ¿de qué? Del paganismo, de la idolatría y de todo lo demás. Ahora, lo que nosotros vemos aquí es cómo el evangelio se va a extender para incluir ahora a los gentiles. En este moderno mundo de inclusión artificial y forzada, donde se habla de un amor sin verdad, este texto pone sobre la mesa el tema de que antes de una verdadera inclusión se deben poner sobre la mesa los puntos difíciles. Y el Señor dice, los gentiles son considerados como perros, como indignos de toda misericordia,
como merecedores del infierno y sin ninguna esperanza de redención. Pero ahora el Señor va a introducir la misericordia hacia las naciones gentiles y por su gesto va a comenzar a derrumbar muchos de los prejuicios, tanto raciales como políticos, que había entre estos dos mundos. Prejuicios que incluso eran difíciles para la iglesia naciente. En este texto nosotros vamos a poder observar varios aspectos. Uno es la entrada del evangelio al mundo pagano, lo que después va a venirse en la discusión o el debate entre Jesús y la mujer por las migajas del reino, y lo que va a mostrar la sabiduría de las palabras de esta mujer y el peligro que siempre va a representar para la iglesia el regreso a una forma de fariseísmo que separa y clasifica entre clases o entre mundos. La entrada en el mundo pagano es descrita, dice el Señor, levantándose de allí. Recuerden los sermones anteriores sobre la pureza, ¿cierto? Sobre el corbán. El Señor habla de todo el sistema que los fariseos habían construido de tradición oral. Y sin duda que eso levantó todo tipo de animadversión contra el Señor. Y es posible que esa sea la razón por la cual el Señor se retira de Israel y se va a la región de Tiro y de Sidón. Pero también recordemos que el Señor venía buscando descanso para él y para sus discípulos, y hasta el momento no lo ha podido encontrar. Ahora, aquí vemos cómo incluso ya el evangelio o la obra de Cristo se va conociendo en las regiones lejanas de Israel. Aún las regiones paganas ya van conociendo la fama de Jesús. Incluso recordemos que ya en el capítulo 3, versículos del 7 al 8, muchas personas de las multitudes que seguían hacia el Señor eran de Tiro y de Sidón. Es decir, ya había personas que de Tiro y Sidón conocían la obra del Señor. Por todas partes crece la fama del Señor. Y el Señor sale de Israel para acercarse ahora a los pueblos gentiles. El texto, para entenderlo, debemos tener en cuenta las asociaciones de palabras que se encuentran, que vienen a ser muy significativas. Sin duda, las obras de Jesús habían ya comenzado a escucharse en otras regiones. Una de esas obras, donde también aparece una niñita, es precisamente en los relatos de la mujer con hemorragia y de la hija de Jairo. Miren que el texto nos dice de la siguiente manera: sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo se fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil. Ahora, estas palabras, oyó hablar de él, se encuentran casi igual en Marcos 5:27, donde dice: cuando ella, es decir, la mujer con flujo de sangre, oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Es decir, este texto de una mujer fenicia nos remite por el uso de las mismas palabras. La mujer con flujo de sangre oye hablar de Jesús y va, se mueve y lo toca. Esta mujer sirofenicia oye hablar de Jesús y va. Las acciones son idénticas y esto es significativo porque
Miren que para Marcos hay dos cosas. Escuchar es igual a actuar. Escucha y va y lo busca. Ambas mujeres hacen lo mismo. Es decir, la fe de ambas mujeres termina siendo igual. Recordemos que al final del milagro de la mujer con flujo de sangre, el Señor le dice, ve, tu fe te ha sanado. Las mujeres escuchan sobre Jesús y su mensaje, entienden inmediatamente que Él puede sanar, que Él puede cambiar la realidad del sufrimiento y van y le buscan. Ahora hay otra mujer que ruega por un milagro, pero el texto nos vuelve a devolver a eventos anteriores en el Evangelio. Otro aspecto es la misma expresión hijita. Ya antes había aparecido en Marcos también. Y aparece en Marcos 5, 22 al 23. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo. Y al ver a Jesús, note las expresiones, se postró a sus pies. Lo mismo que hizo la mujer sirofenicia. Y le rogaba, la misma palabra que usa para la mujer sirofenicia, con insistencia, y vuelve la misma palabra, mi hijita está al borde de la muerte. Y vuelve la expresión de ruego, que vengas y pongas las manos en ella para que sane y viva. Pero lo curioso de esto es que estos gestos de fe habían sido encontrados en Israel. Pero ahora los mismos gestos de fe son colocados por Marcos en una mujer pagana. Esto enseguida nos va mostrando que en medio del mundo pagano, esta mujer va a actuar como se actuó en Israel. Ahora, también estas palabras nos recuerdan la memoria de la impureza. Miren cómo aparece también en Marcos 1:40 las mismas expresiones, rogando, arrodillándose, pero en la sanidad del leproso. ¿Y por qué el leproso? Por el tema de la impureza. Un leproso vino rogando, la misma expresión que se usa para la mujer sirofenicia. Rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiar. Y aparece la expresión que en Marcos va a ser significativa. El Señor, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. El gesto es bien significativo porque la lepra era también una enfermedad de impureza. Y el Señor le toca. Aquí un milagro es pedido por un impuro. Acá también un milagro es pedido por una mujer impura, por una gentil, pero por una gentil que utiliza los mismos gestos que vimos antes en el mismo pueblo de Israel. Marcos hace eso de manera intencionada. Ahora no se ve diferencia entre los ruegos que el Señor había tenido y los que ahora tiene. Incluso para mostrar también el poder absoluto del Señor, el endemoniado gadareno también tiene gestos semejantes. Se postra y ruega. Pero ahora, para mostrar Marcos el absoluto poder que tiene el Señor sobre incluso los espíritus inmundos. Es decir, que para la teología de Marcos, esta mujer observa la fe, o en esta mujer se observan los gestos de la fe de Israel. Entre los perros
se encuentra una mujer que se comporta semejante a los hijos, que se ve en esos gestos, ahí ya no hay esa muralla de separación. Con esa forma sutil, ¿acaso será que Marcos nos está diciendo que los mismos signos de fe de Israel se pueden encontrar en las naciones? ¿O algo todavía mayor? ¿Será posible que a los perros se les concedan los mismos dones a los hijos? Esta pregunta es de importancia capital para la predicación del evangelio en ese momento. ¿Será que Dios le concederá la fe y la salvación también a los gentiles? ¿Será que los gentiles en algún momento van a llegar a ser parte de este pueblo con los mismos dones? Miren que esta pregunta fue difícil de contestar para la iglesia primitiva, que también estaba moldeada por esos prejuicios de conflictos entre las razas. De hecho, hay el caso significativo de Cornelio, ¿se acuerdan? Toda la visión que recibe Pedro, cuando los lienzos, después vienen los mensajeros, luego va. Y después de eso, la iglesia le sigue recriminando a Pedro: ¿cómo tú, uno de los apóstoles, entraste a casa de inmundos paganos y no contento con eso comiste con ellos? ¿Cómo es posible? Después de todo eso, Pedro tiene que dar un informe en Jerusalén de por qué se comportó de esa manera tan extraña. Y en el capítulo 11 del libro de los Hechos, él dice: cuando comencé a hablar, es decir, cuando llegó a la casa de Cornelio y comenzó a predicar, dice, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Eso es significativo. Recuerden que la expresión del Espíritu Santo descendió se había visto en Hechos en el capítulo 2 sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? Sobre los judíos que estaban reunidos de todos los lugares del mundo, el Espíritu Santo desciende. Pero aquí Pedro dice, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para impedírselo a Dios? Miren que todavía, después de mucho tiempo, la iglesia todavía está peleando internamente con el tema de verdad vamos a aceptar en la mesa del reino a los perros, a los gentiles, a los paganos. También a ellos Dios les ha dado el mismo don que a nosotros. Y Pedro dice, sí, eso fue lo que pasó en la casa de Cornelio. Dios ha dado el mismo don de la fe y de la salvación a los gentiles. Por eso yo entré y comí con ellos, a pesar de que yo sé cuán abominable es sentarse en la mesa de un gentil. Pero ahora Dios le había enseñado a Pedro que lo que Dios limpió, él no lo podía seguir llamando común o impuro. Al oír esto se calmaron, dice el texto, y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios
el arrepentimiento para la vida. Miren cómo el tema de los prejuicios es tan fuerte, esa división entre los dos mundos. Dice, o sea que también ellos serán salvos. Y recuerde, ya había pasado tiempo de que el Señor había muerto y todavía la iglesia estaba entrando a poder digerir lo complejo de la nueva relación con los gentiles, porque todos los judíos tenían ese tipo de concepciones de impureza. Dos mundos, este mundo de impureza no puede mezclarse con lo santo, pero Dios está haciendo algo diferente para destruir eso. De tal manera que la semejanza que Marcos construye entre los gestos de adoración y de fe, entre los signos de fe de Israel y de fuera de Israel son sorprendentes. Porque digamos que es una forma más sutil del evangelio de decir lo mismo que después Pedro dice con palabras. Sí, también a ellos se les ha concedido la gracia. También a ellos se les ha concedido la dignidad de la fe, de tal manera que deben abandonarse todos los prejuicios de índole religiosa o cultural, porque Dios está haciendo un pueblo de entre muchos pueblos. Es significativo la expresión que usa Marcos, griega o gentil. También puede tratarse de que la mujer hablaba en ese idioma, pero también es probable que realmente se refiera simplemente a su condición de gentil. Es posible que por el uso de términos estemos ante una mujer, digamos, de mucha riqueza. Después veremos los detalles de por qué pareciera eso. Pero en la historia de Israel también hay una mujer asociada a Tiro y a Sidón que no es para nada grata, y es la perversa Jezabel. En el libro de los Reyes dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Para que veamos cómo eran vistos o las asociaciones de esta ciudad, la perversa Jezabel, pero además los profetas habían hablado de Tiro y de Sidón en estos términos. Isaías 23. ¿Quién ha planeado esto contra Tiro? La que concedía coronas, cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos comerciantes eran los nobles de la tierra. Y dice, el Señor de los ejércitos lo ha planeado para abatir el orgullo de toda hermosura, para humillar a todos los nobles de la tierra. Isaías 23. Pero profecías contra Tiro y Sidón por su arrogancia, por su idolatría, por su impiedad, por su inmoralidad, también se encuentran en el profeta Ezequiel, en el profeta Amós, en el profeta Zacarías. A esta tierra de oscuridad es a donde el Señor lleva el evangelio con su propia presencia. Sin duda que la luz en medio de las tinieblas de ese paganismo comenzó a resplandecer con las pisadas del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué podemos nosotros ir aprendiendo de la forma como Marcos está llevando a la iglesia a que reflexione sobre estos signos de fe? El Señor lleva su presencia a un mundo oscurecido por el paganismo,
asociado a la idolatría. Pero nosotros hoy también vivimos en un mundo que peligrosamente regresa a todas esas formas de ocultismo, de paganismo y de idolatría. Nosotros hoy seguimos viviendo o estamos viendo el resurgir de ese paganismo. Y es necesario que en medio de ese mundo nosotros podamos llevar el mensaje del Evangelio. Lo que implica que nosotros debemos hacer un evangelismo tanto a nivel personal como eclesial para llevar el mundo a un mundo realmente oscurecido por la maldad, esclavizado por el diablo, como estaba esa niña poseída por las tinieblas. Pero se requiere para eso un compromiso de salir de la comodidad para involucrarnos activamente en servir. Ahora, si la iglesia quiere realmente afrontar con éxito los retos de este mundo pagano, tenemos que volver al Evangelio tal como el Evangelio ha sido anunciado. Si nosotros vemos cómo Marcos va haciendo asociaciones sutiles entre la palabra, deberíamos al momento de leer Marcos poder asociar con los eventos anteriores y ver cómo va creciendo la revelación, cómo pequeños detalles nos muestran la conexión de una cosa con la otra. Nos enseña esto, que la asimilación de la verdad va creciendo de manera gradual y progresiva. También nosotros tendríamos que ver cuántos prejuicios anclados están en nuestros corazones que nos impiden, primero, entender el Evangelio y segundo, llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen. También nos lleva Marcos con estas asociaciones sutiles a que nosotros nos preguntemos si de verdad estamos leyendo con reflexión, con cuidado, con atención la palabra de Dios. ¿O acaso dejamos pasar todas estas riquezas de la palabra porque estamos acostumbrados a la ligereza y a la superficialidad? Pero si seguimos acostumbrados a esa superficialidad, no vamos a poder predicar en un mundo que requiere un diálogo sabio, un diálogo maduro. Y en esto es significativo que el ejemplo que Marcos coloca es el de una mujer pagana, que habla con una gran sabiduría. Recordemos que en este evangelio y en los otros evangelios, Jesús se ha enfrentado a los escribas, a los fariseos, y en todos esos debates nunca pudieron dar una respuesta sensata. Pero ahora Marcos coloca en manos de esta mujer, una mujer que a las que ni siquiera se les enseñaba por parte de la tradición la ley, que no se les enseñaba. Esta mujer responde con una sabiduría y con una entereza y dignidad que no se vio en Israel. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Así que yo estoy pidiendo las migajas de la mesa del rey. Jesús le dijo, primero los hijos, pero hay una expresión que es bien significativa para entender lo que está diciendo Jesús, lo que está anunciando, el pan de los hijos. Pero miren que él hace una jerarquía. Deja que primero se sacien los hijos.
Esta expresión también la encontramos en Romanos 1, del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero o primeramente, pero dice, y también del griego, una mujer griega. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Para este mundo de pasiones desordenadas es un choque que se le diga hay prioridades, hay cosas que son primero. No hay igualdad entre ayudar a mis padres y ayudar a un desconocido, porque primero se establece la ayuda a los padres. Ese fue el debate anterior. ¿Cómo es que ustedes dicen es corbán todo aquello con que pudieran honrar a padre y madre? Pero con esa excusa religiosa deshonran el mandamiento y la obediencia de Dios. Vemos cómo Pablo nos exhorta también a entender que hay órdenes, que hay prioridades. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, pero especialmente o primeramente a los de la familia de la fe. A muchos hermanos, ¿cómo les cuesta hoy ver esto? ¿Cómo les cuesta dar el valor al orden divino? ¿Cómo les cuesta dar la dignidad y prioridad que el Señor ha dado a su iglesia? Porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo que Él compró por su propia sangre. Y sí, es superior y primero que todas las instituciones humanas y terrenales. Y sí, estoy incluyendo a nuestras propias familias. Sí lo estoy haciendo porque el Señor lo hace. La iglesia no es un club social al que de pronto voy si no hay otro mejor. El privilegio que Dios le dio a cada uno de nosotros de hacer parte del cuerpo de Cristo no debe tomarse a la ligera. Cuando usted toma decisiones entre el mundo y la iglesia, usted está tomando decisiones entre el cuerpo de Cristo, comprado por la sangre más preciosa del universo y cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa no se compara con la gloria de la iglesia a la que Dios le ha dado el privilegio de acercarnos a su mesa. Cuando usted viene a la iglesia, se acerca a la mesa del rey. Esta mujer gentil entendió la dignidad y dice, sí, Señor, yo no estoy reclamando un lugar en la mesa de los hijos. Yo pido las migajas, pero las migajas del rey son suficientes. Esta mujer ve una teología que muchos sobre la iglesia no entienden. Ahora, esta mujer también el Señor le permite ver el tema de otra palabra que aparece significativa aquí, el banquete del rey, el pan del rey. Miren que la expresión que aparece de los panes está entre dos multiplicaciones de panes. Recuerden también que hay otro banquete que se hace contraste y es el de Herodes, banquete de muerte. Pero después vino que la multiplicación de los panes. Del capítulo 6, versículo 34 al 35, los panes.
Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. ¿Y qué siguió? La multiplicación de los panes, capítulo 6. En el capítulo 8 vamos a volver a encontrar una multiplicación de los panes que tiene el mismo origen, la compasión divina. Marcos 8 del 1 al 3. Dice: en aquellos días, cuando había de nuevo, ¿sí ven? De nuevo una gran multitud. Ya Marcos nos dice, tenga presente que esto ya pasó, pero pasó en tierra de Israel, en medio de los hijos. Ahora pasa en tierra de gentiles, Tiro y Sidón. El mismo milagro, pero en dos escenarios. El pan es el tema central aquí. Dice: cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud. Pero ahora la multitud, objeto de compasión, está integrada mayormente por gentiles. Es un milagro en tierra de gentiles. Aquí vemos entonces que los panes que fueron dados en la tierra de Israel ahora son dados también para gentiles. Ambos pueblos terminan recibiendo dones semejantes. Vemos entonces aquí cómo es curioso que el Señor usa la imagen de los perros y de la mesa para que cuando los discípulos después vieran el milagro entendieran: o sea que también a los gentiles se les está dando eso. Esta interpretación se puede verificar porque en Marcos, la única veces que aparece la palabra hasta saciarse o hasta que se sacien los hijos es en Marcos 6:42, cuando dice que se saciaron, y en Marcos 8:4, en Marcos 8:4 y 8. Es decir, la única vez que aparece la misma expresión de Jesús hasta que se sacien los hijos se refiere a los dos milagros. No vuelve a aparecer esa palabra en todo el Evangelio. Es decir, que estos dos milagros están relacionados por Jesús. La multiplicación que ya había sucedido en Israel, ahora los discípulos la ven acontecer a los gentiles. Al final el Señor sí está alimentando a los perros. Ahora vemos el sentido de la expresión. Si nosotros analizamos, la expresión es dura. Primero los hijos y después que la expresión los perros. Sobre todo si uno ve que se trata de una madre pidiendo misericordia para su hijita endemoniada. Pero la expresión se entiende si nosotros vemos todo lo que implicaba el mundo judío sobre el tema del mundo gentil. Eso era lo que se creía. Así que el Señor delante de sus discípulos dice: miren cómo se ve ahora frente a la realidad del dolor que comparten todos los seres humanos sobre esta tierra, la respuesta que los fariseos, la respuesta que los rabinos daban. Ellos son unos perros. Ahora, escandaliza porque la afirmación está en la boca del Señor, de quien nosotros esperamos compasión y misericordia. Pero el Señor, antes de la reconciliación,
pone las cartas como son sobre la mesa. Este ha sido el trato entre judíos y gentiles. Ustedes son los perros y nosotros los que tenemos el don, el pacto, todo eso. Pero, como ya hemos visto, la iglesia necesitaba aprender cómo Dios iba a incluir a los paganos en la iglesia. La iglesia necesitaba desprenderse de los prejuicios de raza, de cultura y de todo lo demás para poder llevar a cabo la misión. Esta mujer atribulada por el dolor que le infligía el ver la condición terrible de su hija y va y busca ayuda, encuentra la pedagogía divina que muestra el verdadero problema del corazón del hombre. La respuesta de la mujer no es una respuesta que Jesús ignorara, porque el Señor conoce el corazón, ya lo había dicho antes, ¿cierto? Él conoce y ve el corazón de los hombres. Así que la pregunta que él, o la declaración que él hace, no le va a sorprender la respuesta de la mujer. Pero realmente sí debería a nosotros sorprendernos la sabiduría y la humildad con la que esta mujer responde a un insulto histórico y a una separación tan grande. Con toda dignidad, la mujer, miren que no se enfrasca en las discusiones. Mi pueblo es de comerciantes, mi pueblo es un pueblo próspero, mi pueblo tiene esta historia, mi nación es grande, esto, lo otro. Dice, sí, Señor, nosotros somos como unos perros, pero incluso los perros comen de debajo de las migajas. Miren, lo que esta mujer hizo realmente es muy inteligente. Ella no se deja llevar, digamos, por lo que implicaba el choque de esas dos culturas. Y algunos incluso creen que esta mujer era adinerada. Y por varios detalles, por la forma como se expresa de la cultura del idioma, pero también porque la palabra griega que utiliza para cama es la que designa a un mueble lujosísimo y muy costoso en esa época. Es decir, probablemente la mujer era de una posición cultural muy alta y además parece que tenía bastante dinero. Pero a nivel de responder, muestra una gran sabiduría, porque para el mundo judío la asociación de perros era sobre todo los perros salvajes. Pero si ven que hay un detalle que dice que la mujer entró en la casa, donde se da esto es en la casa en la que Jesús estaba. Así que ella usa la imagen. Esta es la casa donde está el rey, ¿cierto? Los que están aquí son los hijos del rey. Bueno, pero la que entra es la mascota. ¿Sí ven? Pues ya no es el perro salvaje de afuera, también ella está en la casa. Y entonces ella dice, yo busco lo que los hijos o los niños dejan caer, las migajas. La respuesta es simplemente muy digna porque digamos que no desvía el insulto. Dice, sí, nosotros entendemos la relación entre los dos pueblos. Yo sabía desde que vine a pedir ayuda a un judío en lo que me estaba metiendo. Pero yo pongo por encima
cualquier cosa relacionada al orgullo de mi país o de mi raza o de lo que sea, el amor por mi hija. Y acepta la afrenta y no levanta su orgullo, sino que no se ubica en lo que ella busca. Ella busca el don de la sanidad. Lo que ella dice es: yo me conformo con las migajas de la mesa del rey. Lo que nosotros vemos es una mujer sabia y que tiene una fe perseverante. El relato paralelo de Mateo, en el capítulo 15, el versículo 28, Mateo sí dice que el Señor declara: grande es la fe, grande es tu fe, por tu fe el milagro está hecho. Incluso la forma como Mateo la presenta es más dramática la forma como la presenta Marcos, porque Marcos la presenta ya en la casa y presenta el ruego de la mujer, pero Mateo dice que la mujer iba detrás de Jesús, detrás de la multitud donde iba Jesús, detrás del grupo, iba gritando, rogando: Señor, hijo de David, mi hija está endemoniada, ayúdala. Y que así iba persiguiéndolos y que Jesús no le contestaba, seguía caminando. Los discípulos le dicen: Señor, échala, dile que no nos moleste. Y el Señor no le responde nada, entra en la casa, según el relato de Mateo. Y la mujer lo persigue y llega a la casa y se arrodilla: Señor, ayuda a mi hija. Y es cuando el Señor le responde. La respuesta de Mateo es hasta más fuerte. Dice: yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Tú no eres de Israel. Tú no perteneces a los dones del reino. Y la mujer dice: yo lo que busco son las migajas. Busco tu misericordia. Pero a pesar de lo fuerte que es el tema, el hecho de que el Señor se haya dignado a hablar con ella, porque recuerden también los prejuicios. No se hablaba con mujeres en público, no estaba el esposo, en fin, todo eso era una cadena cultural complicada. Y además, para rematar, con una mujer pagana. Ya eso era el colmo. Pero el Señor habla con ella y Marcos le da una dignidad que es muy sutil, pero que es muy significativa. Ninguno de los grandes sabios y escribas de Israel había podido hacer frente a la sabiduría del Señor. Pero a esta mujer se le da la dignidad de que aparentemente ella ganó esa discusión. Porque según la construcción del relato, el Señor dice: por tu respuesta, por la forma en cómo has respondido, se te concede el don que has venido a buscar. Por la sabiduría de la respuesta de esta mujer, de decir las migajas son suficientes, y de retorcer el argumento, porque usa el argumento, pero lo retuerce de tal manera que se ubica ella dentro del reino, como por arte de magia. Y dice: bueno, sí, los perros comen, los domésticos comen de las migajas de la mesa. Ahora nosotros vemos que esa sabiduría y esa humildad con la que la mujer responde se traduce en vida para su hija. Ahora vemos también cómo van funcionando las parejas, porque hay otra pareja de madre e hijas
que apareció antes en Marcos, y fue Herodías y su hija, donde la manipulación de la madre terminó en la muerte de Juan. Aquí nosotros vemos también una reflexión sobre el valor de la familia en la fe. Esta mujer, que no sabemos por qué no está acompañada de su esposo, va a rogar la gracia del Hijo de Dios. Va a interceder por su hija, intercede por otro. Ella va buscando un bien. Lo que nosotros vemos muchas veces es que en el seno de la familia no hay eso, sino que todo lo contrario, hay conflicto, competencias, hay de todo, como la familia de Herodes y Herodías y su hija. Pues aquí no se ve eso. Pero para nosotros como iglesia, ¿qué debe preocuparnos? Que el fariseísmo no vuelva a introducir las divisiones que fueron cerradas por causa de la cruz de Cristo. Nosotros vemos con preocupación cómo hoy se levantan falsos modelos de religiosidad y de piedad que vuelven los rigorismos y el perfeccionismo o las ideas de santidad muy cercanas al fariseísmo como formas de excluir a hermanos y tenerlos en poco como aquellos gentiles impuros que no alcanzan la santidad que nosotros sí tenemos, y se vuelve a fracturar la iglesia del Señor que Dios ha sanado. Eso está volviendo a suceder. La introducción de ese fariseísmo que dice yo soy superior. Por lo tanto, no puedes sentarte a mi mesa, no puedes compartir conmigo. Nosotros somos un grupo aparte. Lo que nosotros vemos al final de este relato es la gracia al final fue concedida, la petición fue concedida. Jesús le dijo, por esta respuesta, ve, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Y uno no deja de pensar en la hija de Jairo, que también en cama y todo lo demás, donde el Señor la levanta. Pero aquí hay un dato curioso, y es que sobre todo en cuanto a los paganos, las acciones milagrosas son a distancia. También en el Evangelio se relata cuando el criado del centurión, el Señor dice, ve que él ha sido sanado. O sea, el centurión presenta la petición y el Señor quiere acompañarlo. Pero el mismo centurión dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Porque miren que el centurión también entendía todo lo que implicaba ese mundo. Él dice, sin embargo, yo soy un hombre que entiende lo que es la autoridad y entiendo lo que es tu poder, que no estás sujeto a los límites. Si yo le digo a uno de mis soldados, ve, él va. Así que si tú le dices, si tú das la orden, entonces se hará. Miren que la mujer confía con toda claridad en la respuesta del Señor. Vete, ya el demonio ha salido de tu hija. ¿Y qué hace la mujer? Volvió a casa. Seguro, Señor, tú sabes, ¿por qué no vas y me acompañas y verificamos? Dice, la mujer simplemente da la vuelta y va a su casa, porque ella sabe que realmente el poder de Jesús es
suficiente y que no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la corporalidad. La oración de esta mujer fue contestada con una gracia liberadora. La niña fue liberada de la esclavitud del diablo por el efecto de la intercesión de esta madre ante el Señor. La curación se produce a distancia porque es la palabra de Dios la que produce una libertad que ningún medio humano puede lograr, porque su autoridad es absoluta, que no conoce límites de espacio o de tiempo. ¿Qué podemos pensar y concluir nosotros como iglesia hoy? Sí, también a los gentiles les es concedido el don de la fe. Y esto fue así desde el principio, porque esto era lo que Dios había prometido incluso a Abraham. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumple en Jesús. Por eso, la misión de la iglesia sigue siendo esa: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, comenzando desde las personas más cercanas. Y en esto viene el autoexamen que debemos hacer a la hora de predicar. Tengamos cuidado de pensar: este es demasiado pecador para presentarle el evangelio. Tengamos cuidado de juzgar nosotros la dignidad de la salvación de alguien. Dios es el que escoge. No busquemos ser nosotros los jueces. Es que yo a él no le hablo del evangelio porque yo sé que él no va a responder. Eso no es de tu resorte decidir. Y por último, no dejemos de interceder por la sanidad espiritual de nuestros familiares y seres queridos que aún no conocen al Señor, para que sean liberados, como lo fue esta niña, de la esclavitud terrible del poder del diablo. Porque de esa esclavitud solo puede liberar el Rey de los cielos, que es Jesús. Que el Señor nos ayude. Amén.